Tengan muy buen día, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto dominical alabando a Dios. Vamos a cantar el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
Sí, bellas palabras son la palabra que Dios nos da, que toca nuestro corazón y puede darnos la esperanza. Amén. Vamos a cantar otro himno, el himno número 344, Su voluntad da gozo. Himno número 344, Su voluntad da gozo. En su creación Dios tiene un plan que reina. Los astros por su senda van y le traza el curso de los grandes ríos. Sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, y en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Sí, vamos a cantar otro himno, himno número 330, Alcancé salvación. Himno número 330, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré
alcance, alcance, salvación, alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Ya venga la prueba, obediente Satán. No amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. La fe tornarase en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Sí, en esta mañana vamos a alabar hasta aquí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, por la gracia de Dios, hoy tenemos culto dominical aquí en la iglesia y estamos muy agradecidos al Señor, ¿no?, por esta oportunidad. Desde hoy en adelante vamos a volver a tener los cultos de manera presencial, ¿sí? Y también quiero saludar a los hermanos que están conectados, ¿no?, en el Facebook, en el YouTube, y también, ¿no?, que van a participar del culto de manera virtual. Sí, esta mañana vamos a invitar, sí, al diácono Alberto Mamani, quien va a orar por el culto dominical. Adelante, diácono. Hermanos, buenos días. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia, cada día vivimos y andamos delante de usted. Usted nos ha salvado muy bien y nos ha bendecido muy bien, Señor. Te agradecemos, Dios Padre, porque
estamos en la iglesia, también usted ha levantado muchos pastores en el mundo y también en Bolivia, Señor. Nosotros cada día y cada momento deseamos vivir para anunciar el Evangelio mientras que estamos viviendo sobre la tierra, Señor. Señor, bendice el culto de hoy. También bendice a cada hermano, hermana, quien está aquí. También los hermanos que todavía no llegaron, de su gracia para que ellos también puedan llegar hasta la iglesia. Algunos hermanos que todavía no llegan, Señor, que usted guíe, Señor, hasta la iglesia. También muchas almas que están preparadas para poder obtener la vida eterna. Señor, dele su gracia a cada uno de ellos, Señor. Señor, deseamos que usted nos utilice como su instrumento para anunciar el Evangelio, Señor. Gracias te damos por todo. Así que queremos dejar en tu mano el culto de hoy. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Y por la gracia de Dios, ¿no? Desde hoy vamos a tener nuevamente los cultos de manera presencial, donde vamos a poder también compartir nuestro corazón, escuchar la palabra y también tener las reuniones grupales, ¿no? Y es una gran oportunidad, amén, hermanos. También hay que invitar, ¿no?, a los familiares para que puedan escuchar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a pasar a la parte del testimonio. Entre los hermanos, ¿hay alguien que quiere pasar a testificar? Lo puede hacer de manera libre. ¿Algún hermano? Si no, entonces vamos a invitar a hermana Irma Mamani, también quiere compartirnos su testimonio. Adelante, hermana. Amén. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Yo quiero agradecer a Dios en esta mañana, ¿no? Como Dios trabaja en mi vida y también este tiempo yo estoy agradecido a Dios, ¿no? Yo en aquellos tiempos estaba en otra iglesia, entonces a través de su palabra también Dios me guardó en esa iglesia, ¿no? Y así también me trajo a otra familia, ¿no? Aquí a la iglesia, ¿no? Yo puedo entender, ¿no?, cómo Dios todo lo sabe de mi vida, así Él me dirige, ¿no? Entonces yo estoy bien agradecido por su salvación tan grande por mí, ¿no? Y murió, y también por mi familia, ¿no? Y por todos mis hijos también. Así yo en aquellos tiempos, yo tengo 3 hijos, hermanas, ¿no? Entonces Dios me lo dio a mí, ¿no? Entonces yo en aquellos tiempos cuando eran pequeños oraba al Señor, ¿no?, para que Dios pueda hacer su voluntad de mis hijos, ¿no? Cuando ellos eran pequeños, entonces nunca se enfermaron, nada. Pero una vez así mi hijo mayor se enfermó, entonces nosotros así de rodilla pedíamos al Señor, no, porque si tu voluntad es va a ser siervo, entonces dale vida así. Y si no es, entonces mejor llévatelo ahora así. Y así cada mis hijos entregábamos nosotros, mi esposo y yo. Y siempre también así, estando en esa iglesia, algunos trabajaban en la iglesia, entonces nosotros, mi esposo también ahí estaba así. Entonces, así como en esta iglesia, como tiempo completo, los siervos trabajan, ¿no? Pero en allá no es así. Entonces yo, algún día yo quisiera así irme con toda mi familia, así, a predicar, así mi idea había en ese tiempo, ¿no? Al lado de Ixiama, Rurenabac, todo ese lugar.
Y alguna vez mi esposo me dijo, me han invitado para que vaya a ese lado. Yo quería en mi corazón, pero a mi esposo no le gusta el calor. En el frío estoy bien, dice, pero a mí me gusta calor, así. Entonces, así pasó y también yo, así como a Dios rogaba, pero Dios también preparó, ¿no? Aquí a la iglesia de acá, así tenía mucha esperanza yo viendo aquí como que Dios usa sus vidas así, ¿no? Entonces, en este tiempo yo podía ver que un día así decidió mi hijo Josué, entonces así entrar a la iglesia. En parte yo estaba bien alegre, en parte como que yo recordaba cuando he entrado al seminario, yo me voy a ir mamá así. Y yo decía, adelante, andate porque tú no tienes nada que preocuparte como yo así. Entonces tú puedes entrarte así, ¿no? Pero en parte como que, y ahora así. Entonces me recordaba como la Ana, ¿no? En la Biblia habla, ¿no? Como que entregaba a Dios a su hijo, ¿no? Pero al momento ya dado, le entregaba a Dios, vivía en la iglesia, ¿sí, no? Dios quiere así, así yo entendía. Pero sí, mi esposo, como era, siempre jugaban en la cancha, así, entre tres iban así, yo solita me quedaba en la casa. Entonces, él sí como que sintió, ¿no? Un dolor así, pero para mí no, porque Dios me escuchó así. Como con Ana hizo Dios también con mi vida, así también, así. Yo agradecí a Dios. Pero en este tiempo yo, una sorpresa para mí, ¿no? Un día nos llama Josué, mamá, así hemos tenido entrevista, ahora pastor me presentó así, ahora nosotros vamos a venir también a la casa, así. Yo no había pensado, no, mi pensamiento es tan corto así. Sí, yo oraba, ¿no? Al Señor, su pareja, así. Y como Dios también a mí me permitió, porque a mí también me permitió a mi esposo, ¿no? Así también como a él está permitiendo, ¿no? De la misma manera en aquella iglesia me ha permitido. Me decían que es la voluntad de Dios, así. Entonces yo eso acepté y viví feliz, hermanos, y estoy bien agradecido a Dios. Yo siempre digo, veo a mi esposo y un regalo de Dios, así veo a mi esposo, ¿no? Pero viendo ahora este tiempo así, de la misma manera, así con mi hijo Dios hace. Entonces yo estoy bien agradecido a Dios, ¿no? Este tiempo, ¿no? Cuando mi pensamiento no era eso como que falta así, ¿no? Pero yo cuando me dijo mi esposo así va a venir, así, ¿no? Yo decía, pero recién tiene 22 años, así, ¿no? De mi corazón. Mi pensamiento es diferente, pero la palabra de Dios dice que su pensamiento es más alto que mi pensamiento, ¿no? Entonces yo tenía que aceptar la palabra de Dios solamente, ¿no? Y también como yo oraba exactamente, Dios me respondió también. Entonces yo estaba alegre, ¿no? Y mis hijos también decían, mamá siempre oraba pues, así, ¿no? Entonces yo bien agradecido a Dios este tiempo. También así, como ya sabemos, entonces vamos a la iglesia a hablar con pastor, tener comunión con pastor, así. Venimos con mi esposo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir pastor a nosotros así? Y una cosa yo podía entender en este tiempo. Testificar quiere decir que yo tengo que sacar todo, ¿no, hermanas? Entonces yo eso entiendo, ¿no? Y yo en mi vida, en mi corazón se había formado una cosa. Y las hermanas, algunos me hablaban de que tu hijo ya está en la iglesia, así. Ya ofrendó su vida en la iglesia y la iglesia ya a la iglesia pertenece, así. Entonces algunas veces me decían de que la iglesia es lo que va como encargarse de todo, así. Yo viví pues con ese corazón. La iglesia se va a encargar todo, entonces yo ahí voy a apoyar así. Entonces así, pero en este tiempo Dios me humilla de otra forma, hermanos.
Entonces, ese es lo que se había formado en mí, con esa mentalidad yo había vivido, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido comunión con pastor, nos dijo, ¿y ahora cómo vamos a ser pastor? ¿Qué es lo que vamos a hacer así, no? Entonces, me puso un cuaderno así, agarraba, a ver, dime pastor, así. El pastor decía, tú vas a conseguir local, tú, todo, así. Anotaba, ¿no? Yo a mi esposo quería así. Ay, ¿por qué así? ¿No? Entonces, y así me dijo, entonces todo así van a organizar. Y siempre las hermanas me decían, ¿no? Hasta de comida la pastora va a decidir así, ¿no? Pero en este caso la pastora me decía, tú así, ¿qué plato así? ¿No? Entonces, así todo como para mí, para mi pensamiento era como al revés, todo lo que yo pensaba al revés, así. Así. Y muchas cosas más, es así. Y yo salí con mucha queja, hermanos, dentro de mí, ¿no? Lo que se había formado, eso, ahora en este tiempo yo puedo entender ahora que Dios ha querido humillar mi corazón. Lo que se ha formado en mí, eso como que bajo, así. Entonces, yo dije, pues y ahora, así. Y de parte de la novia no he respuesto nada, así. ¿Y yo qué voy a hacer? Así. Y yo dije a pastor, y dijimos, ¿no? Podemos acudir a los hermanos, así. Eso no se hace así. Yo otra mentalidad tenía como que el pastor me ha cerrado la iglesia así, ¿no? Porque también pensé, no, decimos somos una familia y ahora qué, así. Me dijo pastor, tú vas a acudir a tu familia, así. Yo dije, dentro de mis hermanas, ¿cómo voy a acudir? Porque ellos todavía no están en la iglesia. Alguna vez escucharon, pero nunca llegaron acá. Y un hijo de Dios pidiendo ayuda a la familia, así pensé, ¿no? Y palabra siempre trabaja en nosotros, hermanas. Yo recordé que a un siervo, a un profeta, mandó a quién, a un cuervo, ¿no? Para que alimente. Y esa palabra rápido, como que yo murmuraba dentro de mí, vino esa palabra. Yo dije, pues ¿cómo voy a pedir a mi familia que no son salvos así? Pero esa palabra vino. ¿Qué es imposible para Dios que puede, como aquel tiempo también Dios usaba a un cuervo para dar a un hijo de Dios así, ¿no? Entonces, esa palabra así trabajó, hermano, en mi vida. Entonces, Dios había querido que yo puedo pasar ese momento así como Dios trabaja así, de esa forma así. Entonces, empezamos así con mi esposo ya. ¿Qué hacemos ahora? ¿De dónde empezamos así? Y luego así orando, ¿no? Empezamos a llamar a mi cuñada que tiene un local así. Entonces, él dijo así por llamada, yo alquilo 8,000, 7,000 así. Ya así, ¿no? A familia 4,000 así. Y yo siempre quería buscar ¿cómo puedo decir? Mi conveniencia, así. Hay un lugar donde yo vivo cerca, un local. Nos ha dicho un precio menos así. Así yo. De ahí, de mi casa cerca, todo cerca, así, todo planifiqué. Ya así voy a hacer así. Entonces, eso vamos a decir a la pastora. Así. Pero Dios no quiso así. De otra forma trabajó así. Y visitando a mi cuñada, también yo podía hallar la gracia. Bajó más así. Y también hablando con mi sobrina, también de adornación, bajó más. Así podemos hallar en este tiempo y podía entender de que Dios quiere trabajar y quiere enseñarme, ¿no? Entonces también, ahora por torta así, ¿no?
Y como dijo pastor, tu familia, dijo, entonces voy a ir donde mi hermano, así. Tiene muchas hijas, así yo pensé, ¿no? Entonces yo dije a mi hermano, hermano, necesito apoyo, así. Tú tienes muchas hijas, ¿no ves? Se van a casarse, así dije, ¿no? Entonces ahora yo necesito así. Entonces cuando tú cases, también yo voy a venir así. Ya, pues así, una palabra así. Entonces yo podía entender, ¿no? El pastor estaba profetizando así. Pero yo no entendía. Yo como que mi corazón quería cerrarse. Y mucho este tiempo como he peleado mucho. Veo a mi esposo, parece que tranquilo él, así. Ya, todo ya, así parece que. Pero yo no. Yo siempre estoy peleando conmigo mismo. Esto no así, no puedo así. Yo como que, la iglesia así. Queja quiere salir de mí, así, como que quiere cerrarse mi corazón. Pero Dios de otra forma como que me muestra, ¿no? Entonces yo, este tiempo así, trabaja, ¿no? De mi hermana en Rurenabá, que está, ustedes saben, ¿no? Que una iglesia puede abrirse allá, así, ¿no? Yo le llamo, entonces ella me dice, ya faltando una semana ya estoy ahí, te voy a apoyar, así. Mis sobrinos igual, ¿con cuánto quieres que te apoye? Así. El pastor dijo así, entonces, así es, así. Yo podía entender este tiempo, ¿no? Y mi corazón es bien malvado, así. Yo siempre quiero como contra Dios, así, contra su voluntad, así. Pero Él de otra forma, así, como dice el pastor, así. Y por eso yo estoy bien agradecido a Dios, ¿no? Este tiempo. Y también como ya está cerca, ¿no? Este sábado ya es la boda. Y están invitados, hermanos, ¿no? Cada uno de ustedes podamos disfrutar de esa fiesta, ¿no? Yo agradezco a Dios porque exactamente Dios hizo con mi hijo como yo pedí. Y por eso yo estoy bien agradecido a Dios. Entonces no vale mi pensamiento, no vale mi razón, nada, hermano. Lo que dice Dios, eso vale. Aun cuando me duela, yo tengo que así bajar, humillar mi corazón. Siempre, constantemente, este tiempo me humilla a mí. Amén. Y eso quería testificar con ustedes, hermanos. Amén. Sí, muchas gracias, hermana Irma. Entre los hermanos, ¿hay alguien que quiere pasar a testificar? Adelante, hermano Rubén. Sí, adelante, hermano. Mientras el hermano va pasando, voy a pedir a los hermanos que están presentes, por favor, poder poner sus celulares, ¿no?, en modo vibrador o, en último caso, poderlo apagar, esto para no causar interrupciones, ¿sí?, en el momento de la prédica. Buenos días, hermanos, hermanas. Para mí es una gran alegría no volver a la iglesia, a los cultos ya presenciales, ¿no? Dios ha permitido de esta forma y estoy bien contento porque también de esta forma podemos unir más nuestros corazones, ¿no? Y pedir al Señor que siempre nos proteja, pero siempre teniendo presente de que debemos cuidar y tener ¿cómo se dice?, en cuenta todo lo que se refiere a barbijos, a todo lo demás. Ahora yo quiero testificar lo alegre y contento que estoy porque mi padre está al lado, mi papá Manuel está al lado de Dios en el paraíso y está contento, has recibido la salvación. Es muy importante eso, ¿no? A un momento viene tristeza, pero después la alegría. Para mí ha sido algo hermoso porque cuando yo le pregunté, papá, ¿crees en Dios? Sí. ¿En Jesucristo, en su obra? Sí. Eso es lo más hermoso. Hermanos, nosotros tenemos que compartir a nuestra familia, compartir a nuestros familiares, amistades, darles a conocer cómo ese regalo tan precioso nos dio Dios mediante su Hijo para tener la vida eterna, ¿no? Y ya no sufrir con el pecado, ¿no? Para mí es tan hermoso, ¿no? Pastor visitó también a mi familia y les compartió la palabra. También estuvo ahí el hermano Livio, de todo corazón.
también cantó y expresó su amor a Dios, y su hermano que yo lo conozco, Jorge, un gran amigo, un gran hermano que canta. Dios le ha dado una linda voz, canta bien hermoso. Cuando cantaron, mi padre todavía estaba vivo y se alegró, sintió una alegría en el corazón. No, eso es algo hermoso. Toda mi familia abrió su corazón. Ya están poco a poco, Dios va a disponer de que ya acepten lo que es la obra de Jesucristo, ¿no? Y predicaba, por ejemplo, pastor decía, al predicar tocaba Génesis y tocaba como la ofrenda que ha ofrecido Caín y Abel eran diferentes, ¿no? Caín con tanto esfuerzo. ¿Ustedes saben qué quiere decir Caín? ¿Qué significa su nombre de Caín? ¿Alguien sabe? No, entonces yo tampoco sabía, ¿no? Entonces el pastor dijo que Caín significa adquirir, adquiría todo. Adquirir es conseguir algo, ¿no? Con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de cada uno, y con ese esfuerzo tratar de agradar a Dios. Cuando ofreció una ofrenda, dio de todo su corazón todo lo que producía en la tierra. Como él era agricultor, producía lo mejor de su fruto, pero Dios no lo vio con agrado. En cambio de Abel, su significado de su palabra, de su nombre había sido nada. Él era un simple cuidador de ovejas, pastor, cuidaba y no tenía nada, ¿no? Solamente cuidaba, pero aún así le ofreció un cordero, ¿no? El mejor, el primogénito, ¿no? Y ahí vio Dios con agrado, ¿no? Entonces yo le veía a mi hermano, ¿no? Mario se llama mi hermano, y él se preguntaba, ¿no? ¿Cómo tal diferencia? No entendía, pero cuando pastor ya empezó a explicarle de que más antes, cuando Adán y Eva comieron el fruto del bien y de la sabiduría, Dios castigó la tierra, ¿no? Maldijo la tierra, y con todo esfuerzo tú trabajarás, pero maldita la tierra, dijo, ¿no? Y el fruto que Caín dio como ofrenda era maldito. Eso era, nada más. Su corazón era de esfuerzo, de adquirir su obra. Aún antes de conocer la palabra, nosotros siempre yo trataba de agradar a Dios con las obras, con lo poco que hacía, pero para mí me parecía grande y no era nada. Trataba de agradar a Dios, pero eso no valía nada al lado de Dios, sino lo que ya entendí es de que Dios lo que miraba es nuestro corazón, cómo está, si está vacío y cómo acepta. Con fe, Abel dio al primogénito del cordero, y esa era la sombra de Jesucristo. Entonces, de esa forma entendió mi hermano, ¿no? Y qué maravilloso es tener a un siervo que nos visita, nos compartir el corazón, no del siervo, sino de Dios, porque Dios le ha dado esa sabiduría. Dios a cada uno de nosotros nos ha brindado su amor. Yo escucho a muchos hermanos a veces pedir, hasta yo mismo pedía, Señor, Padre, no permitas, no me sueltes. Somos nosotros que nos soltamos, somos nosotros que a veces por una situación dejamos, y uno dice, me dejaste, Señor, me dejaste. No es así, nosotros fuimos quienes nos dejamos. Qué maravilloso es, por ejemplo, de la hermana, cómo su hijo se está casando con una hermana de la iglesia. Qué hermoso. Mi hermana congrega acá, se llama Roxana, ella es soltera. Yo pido al Señor que también tenga su pareja, pero dentro de la iglesia. Y por favor, yo quisiera que ustedes, hermanos, oren por cada uno, por este matrimonio que va a ser este sábado. Y qué hermoso, ¿no? Ese corazón que el siervo muestra. A veces miramos a nuestra manera, queremos ver, pero Dios nos muestra lo perfecto, lo hermoso y lo más lindo, que es conocerlo, teniendo la salvación y la vida eterna, ¿no? Ya no tener ese pecado, olvidarse, porque Jesucristo nos quitó todo. Y estoy muy agradecido porque siervo y los hermanos oraron por mi familia, y oraron también para que mi familia conozca la palabra y así llegue, ¿no? De esta forma también a muchos lugares la palabra, a muchos lugares. Y oremos más que todo, hermanos. Yo siempre oro, ¿no? Porque la iglesia está haciendo muchas actividades
y tiene que ser hasta los confines de la tierra, dice, ¿no ve? La palabra va a llegar. Yo no creía, cuando venía aquí, le decía a un seminarista, ¿y qué es de las provincias? ¿Y qué es del altiplano, de esos lugares donde yo he ido? Yo termino una carrera, pero no estoy ejerciendo completamente, ¿no? Porque Dios lo dispone de esa forma, teniendo todo, pero doblando rodillas, Dios siempre me muestra el camino. Y estoy agradecido, ¿no? Porque Dios es tan grande que nos muestra todo. Ahora nos está permitiendo reunirnos presencialmente. Estoy muy agradecido por eso, pero nosotros tenemos que orar y pedir que nos proteja, que nos guarde y que nosotros también siempre tengamos en nuestro corazón tomar esas medidas de bioseguridad. Aquí hay profesionales y consultemos, ¿no? Y estoy bien contento porque Dios les ha dado esa profesión a cada uno de ustedes, ese trabajo, a cada uno tiene una virtud, pero también Dios nos permite adquirir, pidiendo, vamos a conocer muchas cosas, ¿no? Decía, ¿no? Una palabra dice, no, esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Y yo he visto la gloria de Dios. Gracias, hermanos, eso quería compartir. Muchas gracias, hermano. Sí, Dios nos permite pasar, ¿no?, un tiempo muy precioso anunciando el Evangelio, como hermano decía, ¿no? Escuchar que alguien diga, ¿no?, soy justo, que Dios ha trabajado en su vida, es algo muy hermoso, ¿no? Y esa es la verdadera felicidad, ¿no?, que podemos conseguir en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, vamos a aprovechar al máximo, ¿sí?, compartiendo el Evangelio con nuestros familiares, amigos, vecinos, ¿no?, con todo lo que está a nuestro alrededor. Esta mañana vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Por la gracia de Dios, el grupo Canto de Esperanza en esta mañana va a interpretar 3 alabanzas. La primera alabanza es en el Monte Calvario, el segundo himno, Tú eres la luz, y el último himno, Decisión. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. Sí. Sí, muy buenos días. Bueno, desde hace mucho tiempo que no hemos podido también reunir presencialmente, pero por la gracia de Dios solamente podemos también nuevamente volvernos a encontrar así personalmente con todos los hermanos. Verdaderamente es una gracia para nosotros también poder compartir este tiempo con todos ustedes, hermanos. Y esta primera alabanza que dice en el Monte Calvario. Cristo
gracias, ¿no? Siempre agradeciendo a Dios por todo lo que Él nos da y durante todo este tiempo también, ¿no? Así como dice esta otra alabanza, Dios siempre ha sido nuestra luz, nuestro camino, quien ha estado guardando y cuidando también nuestras vidas, amén. Entonces también quisiéramos dar también esta alabanza agradeciendo también a Dios porque todo este tiempo Él ha sido quien ha estado también guiando nuestros pasos y también, ¿no? A sus siervos también ha permitido de que ellos puedan compartir en muchos lugares, aunque había esta restricción, ¿no es cierto? Entonces, esta alabanza que dice, tú eres la luz.
siguiente alabanza titula Decisión. Cada uno de los que estamos aquí, un día hemos decidido, ¿no? No porque nosotros le hayamos encontrado, sino porque Dios nos encontró primero. Entonces, tenemos que estar muy agradecidos con Dios, porque Él nos encontró primero. Y en esta mañana, tu decisión. Sí, muchas gracias al Grupo Canto de Esperanza
Y en esta mañana vamos a dar lugar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Si hay mirando en la iglesia, ¿no? En nuestra iglesia, mirando así presencialmente, ¿no? Mucho más mejor, porque en Zoom todo ha apagado su cámara, ¿cierto? Facebook ni más peor, ¿cierto? No sabemos quién está escuchando, pero gracias a Dios, ¿no? Desde hoy y todos los cultos, reuniones presencialmente, así compartiendo, está muy agradecido. ¿Ustedes también? Sí. O mejor en su casa, sí, mejor, ¿no? Que continúe, ¿no? No pierda ese corazón, por favor. Sí, amén. Entonces esta mañana primero vamos a ver Génesis capítulo 4 tiene, hermanos. Ya todos los hermanos tienen ustedes la Biblia, Génesis capítulo 4. Desde 1 voy a leer. Génesis capítulo 4, desde versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos, voy a leer. Génesis capítulo 4, desde 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a sus hermanos Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta el versículo ya 9. Hoy en la mañana, escuchando testimonio, nos da mucha alegría. Formar un hogar, una familia, no es sencillo. Yo también, cuando era soltero, tanto deseaba tener una esposa bonita, linda. Creo que aquí todos los solteros desean, ¿cierto? Aparece en su sueño también. Creo que la soltera también igual, ¿cierto? Toda la vida espera su marido, ¿cierto? ¿Quién será, cierto? Tanto desea, por eso en su sueño aparece, ¿cierto? Un príncipe azul así aparece. ¿Sí? Entonces un día aparecerá antes de su vista. Entonces ahí se casa y formando hogar, otra vida, otra. Entonces esta mañana, escuchando ese testimonio, entre los seminaristas más menor, se llama seminarista Josué, creo que usted conoce, ¿verdad? ¿No? Sí, había muchas dificultades. Un día vino: pastor, creo que soy solo tropiezo de la iglesia. Tanto año aquí estoy en el seminario aprendiendo, yo soy como tropiezo. En vez de apoyar a la iglesia, destruyo todo. Escuchando. Parece eso lo que está hablando seminarista José, no es de él, sino Espíritu Santo se cayó ahora.
ya no es de él, escuchando ya es maravilloso. ¿Cómo de su boca así puede hablar, cierto? Ese no de seminarista, o sea, ese de Espíritu Santo se cayó. Entonces ahí escuchando también pasó años, varios años, pero ahí aprendiendo en el seminario, aunque mirando ese más menor que todos, otro tiene 30 y tantos años, otros 29 años, otros 26 años, él apenas tiene 22 creo, 23 tiene, más menor era más menor, unos como 7, 8 seminaristas, casi 10 seminaristas con las hermanas. Entonces es más menor, pero pensando, ¿no? Dios ha dado esa gracia, ¿cierto? ¿Qué le parece? Hay iglesia injusta, teniendo 30 y tantos años, ¿por qué así deja? Por eso gracia era gracia, no sabemos, ¿cierto? Sí, humanamente, ¿verdad? Sí, yo también, yo era más mayor entre todos los seminaristas en el seminario, pero me quedé último, era último. Ahora me ayudó mucho ese tiempo que estaba, ¿no? Más cerca de siervo. Entonces ahí escuchando esta mañana en la mañana, luego tal vez en nuestra iglesia un poco diferente que otro, ¿no? Pensando, hermanos, cuando en la iglesia se casa la mayoría espera, casándose 2 familias se unen, entonces nuestra familia viene. Entonces cada familia, cada invitados debe servir, ¿cierto? ¿No? Por lo menos comidas o regalos. Entonces ese es un presupuesto, ¿sí? Cada persona come comida. Entonces cada plato dinero se ve, ¿sí? Otro hermano solamente, ya soy invitado, qué bien, voy a felicitar la boda, luego voy a comer bien, así piensa. Pero ya los que preparan esa boda diferente, todo es dinero. Entonces, en el principio, el novio o la novia está muy feliz, porque finalmente va a casarnos, ¿cierto? Va a vivir juntos, luego planea el futuro. Pero ya al preparar la boda, ya un montón de cosas. Primero hicimos entrevista, mi José, hermana María Ancachi. Entonces tiene que presentar a la familia de novio. Entonces estaba muy feliz, contento. O tal vez, ¿por qué mi hijo muy joven? ¿Por qué así rápido se casa? Tal vez puede pensar. Pero para Dios no es rápido, ¿cierto? Muy tarde. Para Dios hay muchas cosas que debe hacer. Falta era instrumento de Dios. Falta para nosotros no va muy rápido, ¿cierto? Para Dios no era. Cualquier hombre, si tiene 2 ojos, una nariz, quiere levantar rápido, luego enviando, ¿cierto? Predicar el evangelio, todo el mundo. Entonces ahí, y tal vez pensando, la familia de novio, estaban bien. Después visitaron a la familia de la novia, vive lejos, de la ciudad de Cochabamba. De ahí, de la ciudad de Cochabamba, de ahí, otros 6 horas tiene que entrar al campo. Entonces, y sí o sí tiene que ir, presentar, saludar. Presentar era antes su familia, su padre, madre. Hay pasaje, luego lejos. Sí o sí tiene que ir, ¿cierto? Ir. Entonces ahí saludando también estaban muy felices, contentos. Entonces ahí preparando, ya se ve, ¿qué se ve? Comida, dinero, ropa, vestimenta, dinero, anillo, dinero, zapato nuevo, dinero. Entonces, mucho presupuesto, quiere reducir, eso no, necesario anillo, creo que no necesario, nuevo zapato necesario, no, lo que tengo nomás y ya usar, así ya reduciendo, va a casarse. ¿Cómo va a casarse? Como mendiga nomás, y ahí va a casarse. Pero una vez, toda la vida, sí, haciendo la boda, ¿cómo puede hacer? Además, invitando mucha gente, ¿cierto? Familias, amigos. Luego ahí va a escuchar el evangelio. Es una muy importante esa boda. Pero algunos piensan, ¿sí? Como algunas iglesias apoyan, claro, apoya, pero no toda parte apoya. Los hermanos juntos apoyando, ¿no? Sirviendo,
luego también repartiendo comida, algunas cosas también podemos ayudar. Pero parte de novio, novia, más espera es, porque muchas preparaciones, el presupuesto es grande. Entonces desea esperar que alguien va a ayudar, no va a ayudar. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Usted también? Si han visto, se espera, ¿cierto? No, necesita. Pero los padres en ese momento, muy importante, debe pensar, ¿sí? No solamente todo era, ¿sí?, hacer la boda, no es todo eso, es un inicio. ¿Qué es, hermanos? Inicio, que sabe, ¿no? Alguien se riera, ya experimentaron. Es un inicio, después largo, hasta que muera, ¿cierto? Sí, cabellos blancos. Mi novio era príncipe azul, ¿cierto? Pero después, mi novio, cuando ya viviendo juntos, y príncipe blanco era blanco, sí, llena de canas, ¿cierto? Abuelo, abuela, hasta largo tiempo para vivir. Sí, esa es vida más importante. Entonces, tantos problemas, situaciones vienen, ¿cómo va a superar? Por eso la boda es inicio. De ahí, en esa boda debe aprender la fe era la fe. Por eso los padres, aunque ya tienen muchas preocupaciones de preparaciones, la economía, el presupuesto, pero debe ayudar a nuestros hijos que aprenda. ¿Qué aprenda, hermanos? Que aprenda la fe. Yo he visto, muchos matrimonios, pastor, queremos decidir, ¿no? Queremos casarnos. Qué bien, dice. Ya mientras preparando, ya ellos vienen, pelea mucho. Porque tu familia no apoya nada, mi familia no me apoya, a tu familia no tiene interés, mi familia nomás se preocupa. Luego ella entreviene, muchas discusiones. Lo que dice, pastor, no haremos la boda, dice. ¿Cómo no puede hacer esa boda, cierto? Ya muchos matrimonios, mientras prepara, llega a situaciones. Pero ya en la iglesia tal vez, ¿sí?, los padres mirando a sus hijos quieren ayudar, todas las cosas para que no sufra. Pero es necesario, ¿sí?, más debe enseñar. ¿Qué debe enseñar? La fe era la fe, poco de sufrimientos, poco de tristeza en su vida, pero por esa situación ellos desarrolla, busca a Dios, humilla bastantes, humillando ante familia, ante amigos, ante iglesia, ante siervo, viene. Muchos hermanos no vienen. Aquí yo estoy. Alguien me dice, pastor, muy ocupado. No, soy muy flojo, hermanos. Demasiado flojo. Yo duermo muchos. Luego como, a mí me gusta comer, disfrutar. Soy muy flojo. Pero algunos hermanos dicen, pastor, muy ocupado. ¿Sí? Porque llamando no va a contestar. Visitando no va a atender. No, ¿sí? Tengo mucho tiempo. Muchos hermanos, ¿cuándo llega? ¿Cuándo visita? ¿Cuándo llama? Ya está ahí, ya está ahí su situación. En caso de matrimonio, punto de separarse. En caso de su negocio, ya punto de quebrarse, ya está ahí, ya no más, ya recién ya viene. Cada rato llama, cada rato viene a la iglesia, logra hablar, conversar. Pero no llega a esas situaciones como extremo, llama, no llama, no llama. Una vez intenta, una vez, pastor no contesta, gracias. Luego yo, no más. Cuando llega a situación, recién viene, se preocupa, aquí viene, espera. Luego hace lograr, compartir, escuchar. Entonces, en la iglesia también cuando se casa, nuestros hermanos, ¿no?, jóvenes se casan. Entonces, en la iglesia casi no ayudamos nosotros. Entonces, alguien dice, el pastor coreano llegó aquí a la ciudad de La Paz, iglesia. Anteriormente no era así, es muy tacaño. ¿Por qué así hace otro pastor? Todo apoyaba dinero económicamente. Porque él tal vez puede pensar, necesario, hermanos, más grandes que vienen en nuestras vidas. Ahí no aprende la fe, luego por la fe no supera,
una vez quebra era ese matrimonio, difícil, más sufre. Por eso, sí o sí, desde el principio era un paso, debe enseñar, que aprenda era la economía, humillando ante familia, ante personas, uno a unos, recibir la gracia por la fe. Ese testimonio guardando la vida de matrimonial, viene más grandes situaciones, igual era, recuerda, en el principio yo así era, pero cómo me ayudó, ese momento también igualito, yo quería, ¿sí?, quebrar, yo quería dejar todos, pero cómo así recibiendo la guía, la palabra, humillándome, buscando, Dios me ayudó, esta vez también Dios será, luego ahí puede ser hombre de la fe. Amén, hermanos. Por eso ya consideramos poco diferentes mi persona, pensando en caso de ese matrimonios. Necesario era ellos. Podemos apoyar, tenemos capacidades, tenemos habilidades, pero no ayudamos. Ellos que haga. Visita, viaja, consigue el pasaje, es humilla, ora, luego uno a unos, haya la gracia, ese grande es tesoro para este matrimonio era. Entonces en la Biblia también leyendo poco de sufrimiento, los hermanos. Tristeza es muy bueno, dice. ¿Qué bueno, hermanos? ¿A tristeza bueno? Hermana, tristeza bueno. Ya los padres, es bueno su hijo tenga tristeza. No quiere ver, ¿cierto? Pero muy bueno, vamos a buscar. Ya tiene ustedes la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, 10, versículo 10 voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 7, 10. ¿Encontraron, hermanos? Ya voy a leer. Otro que no encontraron, solo anote, ¿sí? Después en su casa, si hay tiempo, puede buscar leer. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya a través de, ¿sí?, dentro de la iglesia, permite a Dios tristeza, aflicciones, sufrimientos, para que ellos aprendan, ¿cierto? Yo no puedo solucionar. ¿Quién soy? Sí, soy inútil, necesito la gracia de Dios. Humilla, busca a Dios, ¿sí? Luego buscando, recibiendo la ayuda de diferentes personas. Ahí aprende uno a uno. Luego finalmente recibe la salvación, dice la salvación. Ese matrimonio, ¿por qué quiere casarse en la iglesia? Para el evangelio, necesarios, sí, poco de tristeza, necesidades, se preocupa. Por esa situación, ese matrimonio va a aprender, va a crecer, grande, cerca de Dios. Luego por la fe, yo siendo un instrumento de Dios, Dios va a usar grandemente. Pero los padres solamente miran la tristeza, aflicciones, ayuda, dinero ayuda, todo ayuda. Se preocupa, ayuda. Finalmente ellos se casan, pero después llega problema, ya no sabe resolver. Es triste la mayoría. Más grandes cosas, aprender. Porque en nuestra vida tantas cosas vienen. Ahí no aprende, una vez fracasa, sufre más peores. Por eso, sí, mi esposa pensando, tal vez ellos sufren, que no hay dinero, pasaje, materiales, no ayuda. Claro es, porque corazón muy alto Corazón muy alto, humilla, visita, ruega, por favor, ayúdeme, ya todo va a ayudar. No hace, debe aprender. Ese matrimonio desde ahora, eso aprendiendo, después de casarse también, cuando llegan los enemigos, situaciones, enfermedad de sus hijos, diferentes situaciones, ellos
van a superar por la fe. Amén, hermanos. Sí, esa parte ayude sus hijos en la iglesia. No solamente ver, ¿por qué no ayuda? Porque iglesia así hace, pero nosotros más adelante, más importante, vemos, mirando, necesario estas cosas. Poco faltando, poco sufriendo, luego una vez aprende esas grandes cosas, la fe de Dios. Luego supera su vida, ve, ¿sí?, la obra de Dios. ¿Cuál es mejor, hermanos? ¿Cuál es mejor? Y poco tenga tristeza en ese momento, poco sufrimiento Pastor no decía nuestro hijo cuando se enferma grave y lleva al hospital, doctor, ¿qué hace? Corta, opera, pincha, le duele, ¿cierto? Pero padre permite, porque opera, pincha, después se sana, una vida mejor puede llevar. Igual en nuestra vida tal vez rompe, corta, ¿cierto? Cirugía, le duele. Luego sí puede obtener la fe de Dios, es mucho más mejor. Pero la mayoría no puede ver, es un poco más adelante. Por eso, ¿qué hacer? Ay, qué triste, qué sufre, mejor. Luego todo ayudando, ahí sufre, ahí frega la vida de nuestros hijos. Sí, poco hablamos sobre boda, ¿cierto? Boda. Entonces los hermanos también orando, porque mucha necesidad orando. Nosotros también juntos participaremos, ¿no?, esas felicidades. Esa mañana hemos leído, vamos a volver, Génesis 4, ¿no? Hemos leído. Como esta mañana, hermano Rubén, ayer visitamos sus pueblos. Cerca aquí cerca, 2 horas de viaje, visitamos. Como escuchando su padre, después de recibir la salvación y falleció. Entonces, escuchando, no me daba tiempo, ¿sí?, dirigir, compartir en el culto de despedida. Entonces me daba mucha pena, pero justo ayer sábado estaba planeando viajar a Chulumani, iglesia Chulumani, porque no hay ministros. Luego pronto va a llegar el pastor André Huachani de la iglesia de Santa Cruz Centro, dirigir el seminario bíblico. Entonces decidimos ayer solo viajar rápido, madrugada, y luego mismo día volver, porque coordinar con los diáconos de Chulumani, preparar el seminario bíblico con pastor André Huachani, mirando iglesia que necesita, quería ver. Pero escuchando, ¿no?, y estaba lloviendo mucho, el camino muy peligroso, suspendimos. Entonces, y tenía tiempo libre ahí. Sí, entonces hablamos, viajamos, visitamos sus pueblos. Entonces estaba, ¿no?, su madre, también su familia. Compartimos de ese capítulo, Génesis, capítulo 4, compartimos. Entonces aquí Adán y Eva, después de cometer pecado, ¿sí?, pisoteando la palabra de Dios, luego recibiendo deseo de ese Satanás. Entonces comió ese árbol, la ciencia bien de mal. Desde ahí el Dios con miedo escapaba ante la presencia de Dios. Entonces Dios uno a uno llamando, ¿por qué mi Adán, cierto? Mi Adán, mi Eva, ¿por qué escapa de mí? Creo que algo está mal, ¿cierto? Entonces mirando, ella con miedo vive. Dios quería ayudar, solucionar, llamó, Adán, ¿dónde está? ¿Sí? Estoy desnudo, ¿cierto? Tengo vergüenza, cometí pecado. Por ese miedo, ¿sí?, estoy escondido. Ven. Luego, ¿quién te enseñó eso? Lo que está desnudos. A esa mujer que me ha dado. Ya ven, mujer, ¿por qué tú comiste? ¿Por qué cometiste pecado? A ese serpiente que me engañó, yo comí. Ven, serpiente. Luego desde ahí, desde serpiente, ya Dios maldice, ¿cierto? Entonces ahí cuando llegando, ¿sí?, al hombre, Dios habla, ¿cierto? Hombre y mujer, todos. Luego capítulo 3 terminando, esta mañana capítulo 4 entras. Entonces ahí Adán y Eva, ellos pasando el tiempo nació, primer hijo se llama Caín. ¿Cómo Caín quiere decir, no? Quiere decir, sí, hebreos, nombre hebreo también tiene significado. Yo tengo mi nombre, Consu coreano. ¿Poco extraño? ¿No extraño? Sí.
Alguien dice similar, parecido es Aymara, dice Aymara. ¿Sí? Gonzo es mi nombre, Gonzo. Letra coreana también mezcla, usa letra china. ¿Sí? Letra china también, cada letra tiene significado. Mi nombre también Gonzo, letra china usa. Entonces tiene significado mi nombre Gonzo. ¿Qué significado tiene, sabe? Siempre usted solo André nomás, ¿cierto? André, pero mi nombre coreano Gonzo. ¿Sí? Y recomienda agua y agua. ¿Qué quiere decir? Y recomienda agua. ¿Sí? Hermana, ¿quiere agua? Hermana, ¿quiere agua? ¿Quiere tomar? Eso mi nombre es Gonzo. Qué raro, ¿cierto? Creo que Dios profetizó, ¿cierto? Mis padres, ¿cierto? Andrés, mi hijo, va a recomendar agua, la vida, la palabra, ¿cierto? Desde antes. Entonces igual era, el nombre Caín también tiene significado. Como el hermano dijo, ¿qué quiere decir? Adquirir, adquirir. Entonces cuando nació Caín, su padre y madre estaban muy contentos, porque he adquirido, dice, un varón, se llama Caín, por eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Adquirir. Entonces en sus vidas, mirando, si halló la gracia, fuertes, también en su vida, adquirir era adquirir. ¿Qué adquirir? Uno a uno, ¿cierto? Tenía buena salud, tenía fuertes, tenía sabiduría. Uno a uno en su vida y tiene, ¿sí? Adquirir era adquirir. Entonces siendo un mayor, él decidió era, para vivir, qué voy a comer, qué voy a hacer. Luego decide, no decide, aquí también los jóvenes. Mi profesión, ¿qué será? Luego decide. Caín también decidió su profesión, ¿qué es, hermanos? Él también llegando a una cierta edad decidió, ¿cierto? ¿Qué decidió Caín? Agricultor, sí, agricultor. Luego ahí echando toda la fuerza, también su corazón, ahí estaba viviendo, sobreviviendo. Luego Abel también nació, segundo hijo. Cuando nació Abel, sí, Adán y Eva nació segundo hijo, Abel era. Pero cuando nació primer hijo, ¿cómo nació Caín? ¿Cómo nació? Un bebé cuando nace, ¿qué hace? ¿Cierto? Aquí boliviano, ¿cómo llora? Bebé coreano, así llora. Bebé boliviano, ¿cómo llora? Así llora. Diferente, ¿no? Un poco diferente. Cuando nació Caín, lloraba fuerte, lloraba. Porque he adquirido un varón, ¿sí? Fuertes, inteligentes. Pero cuando segundo hijo Abel nació, ¿cómo llora? Ni siquiera llora, no tiene fuerza. Luego nombró, ¿cómo se llama? Abel. Abel, ¿qué quiere decir? Nada, ¿cierto? Nada. Entonces, ¿cómo puede poner nombre? Nada. ¿Usted quiere poner su nombre? Maldito. ¿Así ese nombre quiere poner? Nadie. Pero ¿cómo Adán y Eva, su hijo, segundo hijo, nombre puso? Nada. ¿Cierto? Poco raro. Que nada tenía él, nada. ¿Sí? Así este segundo hijo también llegó a cierta edad, tenía que decidir cómo voy a vivir, ¿cierto? Mi profesión. Decidió, ¿qué decidió? Pastor de las ovejas, ganados. Luego pasando el tiempo, ellos como adoraba a Dios, creyendo en Dios y ofrendaron, ¿sí? Ofreció a Dios. Caín trajo, ¿qué trajo? Los frutos de la tierra y trajo y ofrendó. Dios acepte. Luego me bendice. Abel también, ¿qué ofreció? Primogénito de las ovejas más gordos. Luego ya así ofrendó a Jehová Dios. Dios miró era, ¿a quién miró? Abel, agrado. Estaba muy contento, era agrado. ¿A quién? Abel. Luego mirando su ofrenda, las ovejas también agradó y aceptó, cierto. Pero mirando
¿sí? Caín, Dios cómo miró a Caín, no agrado, ¿sí? No agrado, ¿sí? Como abomina, abominable ser, abomina, ¿no? Abomina, ¿no? Si mirando a Caín, ese malo era, abomina. Luego su ofrenda también es sucio y le rechazó él. Entonces Caín se enojó, porque ya Caín toda la vida, toda la fuerza, hecho no hecho era, ¿sí? A la tierra, luego ahí cosechó los frutos de la tierra. Algunos preguntan, ¿por qué ya Dios le rechazó ofrenda de Caín? Dice, pero escuchando algunos decían, porque trajo los frutos, algunas frutas, y podrido trajo, así. Por eso Dios se enojó, dice. También algunos decían, Caín, muy malo, no echó todo el corazón, durmiendo, ¿cierto? Durmiendo, flojamente así, luego trajo los frutos, dice. Ya es cierto, hermanos. Ya no es real, ¿entiende, hermanos? Que la Biblia no está así, no está escrito en esa manera. Algunos inventan, ¿cierto? No, trajo frutos, los frutos de la tierra. ¿Qué tipo de fruto trae ofrenda? Usted quiere se ofrendar a Dios, ¿qué tipo de ofrenda va a hacer? ¿Podrido quiere hacer? Soy una ofrenda, Dios recibe mi persona, ¿cierto? En el culto. ¿Cómo viene? Desde temprano se levanta, bañándose, peinado bien, así viene, hasta perfume, ¿o no? No se cepilla diente, huele feo, medio hondo, tampoco se baña. Dios acepte mi persona, ¿así viene al culto? Tal vez algunos vienen así, algunos. Pero la mayoría, que Dios me bendice, ¿cierto? Me bendiga. Viene bien ordenado, ¿cierto? Más buen presentable, más buena manera, viene. Entonces, ¿por qué Caín, sus frutos de la tierra, ¿sí? Ofrendaría, ¿no? Ofrendaría. Fea cosa, no. Entonces ahí vino. Entonces, ¿por qué Dios le rechazó hablando? Ya vamos a ver. Génesis tiene ustedes, Génesis capítulo 3 era, al lado está. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 17. ¿Ya encontraron todos? Ya, ¿por qué Dios le rechazó era a Caín? ¿Por qué Dios miró, abomina a Caín también su ofrenda? Luego, ¿por qué le rechazó? No quería aceptar. Entonces ya versículo 17, juntos vamos a leer, ¿sí, hermanos? ¿Ya tiene? ¿Encontraron? Ya conmigo juntos, 1, 2, 3. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerá de él, maldita será la tierra por tu causa. Ya aquí sale. Luego ya exhortando al hombre, ¿cierto, no? Luego habló y maldita será la tierra. Génesis capítulo 1 leyendo, Dios bendice a la tierra, ¿sí? Produzca las hierbas que tiene diferentes especies. También produzca todos los árboles que tiene la semilla, diferentes especies de semillas. Entonces Génesis capítulo 1 leyendo esa tierra, escuchando la palabra producía, ¿sí? La tierra misma, ¿qué hace? ¿Qué produce? Las hierbas. También árboles que de diferentes frutos. Pero aquí capítulo 3 leyendo, ya Dios maldice, a la tierra maldice. Así está escrito en su Biblia, hermanos. Maldita será la tierra. Luego, ¿qué dice? Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Desde
Desde ahí era producir espinos, luego cerdos, que es duro, duro. Para comer debe trabajar duro, los hombres sudando. Desde ese momento, Génesis capítulo 1, la tierra misma produce todos, para que Adán y Eva coman y disfruten. Pero ya pasando capítulo 3 de ahí, Dios maldijo a la tierra. Ya, ¿cierto, hermanos? En su Biblia así está escrito, ¿todos? ¿Es correcto o no es correcto? Atrás también escuchando, hermanos. ¿Es correcto? Caín, y nombre es adquirido era. En su vida halla la gracia, uno a uno. Dios me ha dado esa fuerza. Soy fuerte. Yo sé sembrar, labrar, ¿sí? Cosechar. Entonces en su vida uno a uno, ¿qué hace? Adquirir, ¿no? Adquirir. Tener era tener por la gracia de Dios. Pero cuando llegando a cierta edad, él decidió su profesión. ¿Qué es profesión? ¿Qué profesión él decidió? ¿Quiere hacer? Agricultor era. Entre muchos trabajos, ¿por qué agricultor? ¿Por qué agricultor era? Porque él pensaba, yo trabajando aquí en la tierra, voy a cosechar. Luego, si eso ofrendaré, ¿Dios va a aceptar o no va a aceptar? Dios va a aceptar. Aceptando, Dios me va a bendecir. Pero hermanos, como en Génesis capítulo 3 que dice, Dios maldijo era hacia la tierra. Pero Caín, escuchando, sabiendo esto, la palabra de Dios, que maldita será la tierra. Pero Caín decidió echar toda la fuerza. ¿En dónde? En la tierra era. Luego toda la vida que hace, ahí está sembrando, regando, sudando, trabajando era. Luego terminando un año, luego cosecha. ¿Qué cosecha? Muchos frutos buenos, ¿sí? Cosechando, luego ofreciendo a Jehová Dios. Imagínense, hermanos, ese abominable era. Ese es demasiado malditos. Imagínense, Dios maldijo. ¿A qué maldijo? A la tierra. No quiere, pero ¿qué hace? Él ignora. El corazón de Dios ignora. La palabra de Dios pisotea. No importa, aunque Dios maldijo, pero yo puedo echar, yo puedo hacer buen fruto, puedo cosechar. Dios va a gustar, ignorando la palabra de Dios. Ignora era su corazón de Dios. Luego él echa, porque Satanás hizo a Caín. ¿Para qué hizo Caín? Enaltezca era su corazón. Que su nombre, ¿qué quiere decir, hermanos? Adquirir era. Aún Dios ha dado era todas las gracias. Tiene fuerza, tiene sabiduría, tiene buen físico era, para labrar. Dios ha dado la gracia de Dios. Pero Satanás rápido engaña. Tú eres fuerte, tú sabes bien, tú dirijas bien, tú puedes echar, puedes cosechar, enaltecido, rápidos. Hermanos, si aquí esta mañana también ustedes escuchan, aún escuchando la palabra de Dios, ¿cómo puede pisotear era la palabra de Dios? Satanás, ¿cómo es? Muy astuto era. Desde el principio, adúltera, no habla era. Desde el principio, ya quebra tu matrimonio era. Desde el principio, fornica era. Desde el principio, mata a la gente. No guía a Satanás de esa manera. Poco a poco. ¿Cómo engaña? ¿Cómo engaña? ¿Cómo engaña? Tú eres inteligente, tú salva, tu vida ha cambiado, tú estás cerca de siervo, tú estás sirviendo el Evangelio. Amén, 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 amén. Adquirir uno a uno. Tú eres gerente, tú diriges muy bien, tú nunca has fracasado, Dios logró. Amén, amén, amén. Y toda la gracia de Dios. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Tú haces bien, tú sabes bien, tu vida ha cambiado, tú sabes dirigir, tú recibió mucha gracia.
luego una vez enaltece rápido. Cuando enaltece, cuando confía en sí mismo, ya no hay más escucha de la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios, de otra persona tampoco escucha, ¿sí? Porque yo sé, yo recibí la gracia, yo logré, yo tengo ahora esas profesiones, yo sé, luego no escucha de otras personas. Luego, ¿qué hacer? Aún Dios maldijo a la tierra, pero yo puedo sembrar bien, yo puedo echar bien, mi fuerza echaré, cosecharé, y prenderé, Dios va a aceptar. Locura era, diabólico. Una manera diabólico. Como Dios maldijo, Él puede hacer buen frutos. Diabólico. Instrumento de Satanás, hermanos. Hermanos de la iglesia también. Después de recibir la salvación, Satanás ¿cómo engaña? Contra iglesia habla, contra siervo habla. ¿Quién así hace? Desde el principio, nadie. Adúltera, fornica, no importa, salvo, recibimos la salvación. Desde el principio, ¿quién en esa manera Satanás engaña? No, nadie. Tú congregando bien, ofrendando bien, cerca de siervo. Ya usted ahora tiene cargo diácono, usted tiene ahora encargado, ya su vida ha cambiado. Ya mira, la gente recibe la salvación de usted, está abierto, muchas personas. Uno a uno. Aún dando gracias a Dios, Satanás, rápido. Tú hiciste bien, tú sabes bien, tú así es. Amén, amén, amén. Sin darse cuenta, ese hermanos, enaltecer, altos. Luego, escuchando en la iglesia la palabra de Dios, ya esa palabra de Dios no trabaja a mí. La palabra no guía más, ya no guía. ¿Quién? Dentro de mi corazón. Satanás, tú sabes bien. Ay, hermano, ¿por qué así hace? ¿Tú qué sabes? Soy diácono, tengo un cargo, yo prediqué el evangelio, mucha gente le gustó mi prédica, ¿tú qué sabes? Lo rechaza. No sabe escuchar. Satanás, hermanos, engaña, muy astuto. Esa mañana también ustedes, tal vez, soy pastor, soy evangelista, soy seminarista. Yo recibí la salvación. Mi vida ha cambiado, diferente que antes. Yo sé predicar, yo sé orar, yo sé. Luego poco a poco hace confiar, enaltecer. Porque Satanás de esa manera engaña, ¿sabe? Porque Satanás de esta manera engaña. Vamos a buscar, ¿sí? Ya usted tiene la Biblia. Segundo de Samuel capítulo 15. Usted tiene la Biblia. Segundo de Samuel capítulo 15. Aquí sale un hombre que se llama Absalom. ¿Conoce a Absalom? Un hombre Absalom, hijo del rey David. Hijo propio. Y David tenía varias esposas, de diferentes esposas tenía diferentes también hijos. Había un hijo se llama Amnón, príncipe del rey David en Israel. Amnón enamoraba su hermana de otra madre del rey David, se llama Tamar, hermosa. Entonces en el palacio cada vez mirando su hermana de otra mujer de su padre rey David, enamoró, bonita, lindas. Un día, fingiéndose, me enfermé, luego durmió en la cama. Pidió a su padre rey David, estoy mal, pero mi hermanita Tamar me cocina comida, yo comiendo, fortaleceré. Entonces el rey David envió a su hija, Tamar, pero de ahí entrando al cuarto de su hermano Amnón, cerró la puerta, luego adulteró, violó por la fuerza. Después de violar a su hermana Tamar, y entró odio, no quería verla, él echó él. Entonces su hermana Tamar llorando regresó a la casa. Su hermano mayor, ¿cómo se llama?
Absalom era Absalom. ¿Cómo se llama? Absalom. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Qué pasó? Llorando, todo contaba. En el corazón de Absalom planeaba, maldito ese es. Amnón, si cómo puede así violar a mi hermana. Destruyó la vida. Luego adentro planeaba matar a ese Amnón. Un día, ¿sí? Invitó a todos los hijos de su padre rey David, solamente los hijos. Ahí participaron todos los hijos. Luego Absalom planeando de ahí mató. ¿A quién mató? Amnón mató, ¿sí? Asesinó. Luego, por ese pecado, él escapó de Israel, lejos. Pero ahí por la gracia de Dios, él regresó, ¿sí? Donde ante su padre. Su padre, aunque muy malo era. ¿Cómo puede matar a mi hijo? Cierto. Pero David, como padre, era padre de Absalom. Y perdonó, aceptó, ¿sí? Que viva juntos. Mientras viviendo Absalom, él agradecía, gracias papá, gracias Dios. Sí, yo era asesinato, también soy muy malo. Debería vivir otros países, luego como un pasajero, asesinato, una vida, pasajeros, extranjeros, sufriendo, ahí debe. Pero como gracia de su Padre de Dios, nuevamente regresó. Luego, ¿en dónde vive? En el palacio. Nuevamente como hijo, príncipe del rey David estaba viviendo. Pero como segundo de Samuel capítulo 15, leyendo, versículo 1 vamos a ver. Y aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él era. O sea, ¿él qué hace, hermanos? ¿Sí? Él era asesinato, era el pecador. Entonces, en vez de tener un corazón muy humilde, ¿qué hace? Alrededor de él tiene personas. Apoya. ¿A quién apoya? Absalom era Absalom. Apoya. Sí, Absalom, aunque tú eres asesinato, pero tu papá recibió, aceptó, ahora tú eres príncipe. Absalom, príncipes. Absalom, tú tienes poder. Luego alrededor de él, la gente se reúne. Apoya. ¿A quién apoya? Absalom era Absalom. Entonces él poco a poco se siente. ¿Qué se siente? Soy príncipe. Entonces, entre muchos hijos, ¿quién va a ser? ¿Sí? ¿Quién va a recibir ese reino de Israel? Él piensa. ¿Sí o no, hermanos? Porque padre algún día va a morir. Pero entre varios hijos, ¿quién va a tomar ese reino en Israel? Ese reino de Israel, poderoso, bueno, muchas riquezas, mucha material, poderoso. Él también. Entonces, alrededor de Absalom, mirando a Absalom, eran muy guapos, inteligentes y fuertes. Se acercaba. Luego, ¿qué dice? Absalom, tu siguiente de rey David puede ser. Tú eres hijo de rey David. Luego, ¿qué hace poco a poco? Puede ser. Como yo soy asesinato, soy malo, soy ahí es. Pero escucha, ¿qué escucha? Tú puedes ser. Otros hijos, no, ustedes más inteligentes, más guapos, más altos, fuertes. Escucha, mientras escuchando, él prepara. ¿Ahora qué prepara? Él quiere ser segundo. ¿Sí? Después de mi padre, yo voy a ser. Sí, así. ¿Sí? Tomando era este corazón. Luego, versículo 2. Y se le levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me quisiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría
justicia. Ya el versículo 5, ¿no? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo pesaba. 6. Versículo 6 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer. Ustedes ya encontraron todos. Creo que no, todos no me encontraron. Sí, todos. ¿Encontraron todos? ¿Ya atrás también encontraron? Siempre hay problemas atrás. Sí, atrás. Porque el pastor no va a ver, no se ve bien. Duerme, mensaje a chatea, ¿no? Con sus señoritas. Atrás, ¿sí? ¿Ya encontraron? Ya, muy importante. 6, el versículo 6. Ya, 1, 2, 3. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él a juicio. Y así y Absalom, ¿qué hace? Y prepara. ¿Qué prepara? Según la Biblia, atiende muy bien. Tú eres muy buena, ¿cierto? Pero no hay quien va a escuchar tu asunto. Entonces, agradeciendo, si postrándose, extiendo su mano, no, igual que soy, igual que hombre, no es necesario. Luego, toda la manera, esa manera atiende. Luego, Absalom, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace? Roba. El ladrón. Absalom, ladrón muy especial. Ladrón que roba, hermanos. Joyería, televisores, computadora, ¿cierto? Pero qué raro era, él roba, ¿qué roba? Y corazón de israelitas. Sí, Absalom es la sombra de Satanás. Satanás no tiene, hermano, interés de materiales. Esa mañana también intenta, ¿qué intenta? Roba. ¿Qué roba? ¿Qué roba, hermanos? Nuestro corazón. Igualito a Absalom, todos los corazones trata bien, ¿cierto? Luego Absalom traiciona. Quiere matar. ¿A quién quiere matar? ¿A quién quiere matar? Y su padre, rey David. Luego quiere quitar ese trono, hermanos. Desde el principio, los hermanos de la iglesia, no contra iglesia nadie. No contra Dios directo, no hace, hermanos. Satanás se engaña, igualitos. Absalom roba. ¿En qué manera roba? Tiene razón, hermano. ¿Por qué iglesia exagera? ¿Por qué iglesia así es? ¿Por qué sierva así de esa manera? Exagera. Sí, me parece bien. Sí, esa iglesia así. ¿Por qué así? Ese diácono, ¿por qué así? Poco a poco. ¿Qué hace? Convence, roba. Luego se une con Absalom. Luego, ¿qué hace? Matamos al rey, dice. Ese rey malo. Luego contra el rey destruye sus vidas. Instrumento de diablo. Instrumento de Satanás. Pero desde el principio nadie sabe. Que muy astuto era Absalom. ¿Absalom quién era? Asesinato. Él no debería estar hallando la gracia, recibiendo gracia uno a uno. Satanás dice, tú hallaste la gracia. Tu papá, ¿sí? Abrió tu corazón. Tu papá reconoce. Tú ahora, después de asesinato, ya no hizo nada. Tranquilo, tú eres príncipe. La gente habla. Satanás ahí, engañando, él aceptó. Luego prepara. ¿Qué prepara? Una vez, matar. ¿A quién matar? ¿A quién? Aquí en el seminario también, mirando los seminaristas. Igualito que Absalom camina. Exhorté fuerte, no entiende. Ay, pastor coreano, ay, gritones. Él siempre exhorta. Así es. Pero se verá, igualito que Absalom, ese camino se va. Instrumento de diablo. Luego finalmente, contra su padre va a matar. Ese camino se va. No entiende. Pastor no me quiere. Pastor así es. Pastor, de esa manera siempre así. Y Dios
no quiere entender. Aquí Caín era Caín. Llegó una edad, cierta edad. ¿Qué decidió su profesión? Agricultores. Que aún Dios habló. Maldita será la tierra, pero totalmente cegado era. Pisoteala. Dios, no importa Dios. Aunque Dios maldijo a la tierra, pero ¿quién soy yo? Yo echaré. Soy profesionalidad. Sembrando de esa manera. Eso. Cosechando muchos frutos. Brillantes, gordos. Ofrendaré. Dios me va a bendecir. Dice. Así ofrendo. Dios miró. Abominable era. Abomina. Vete, sucio era. Además, Caín mismo era sucio demasiado. Maldito era, maldito. Tú eres asesinato era. Tú eres asesinato. Pero entra, no entra, Caín. No entra. No entra. Que Satanás engañó. Tú fuerte. Tú sabes bien. Tú agricultores, profesionales. Hasta ahora no fracasó. Muy bien. Luego engañando, Caín confió. Pero Abel muy diferente, hermanos. Abel, ¿qué quiere decir, hermanos? Nada era, nada. Entonces soy nada. Yo también quiero ofrendar a Dios. Luego Dios me acepta, me agrada, me va a bendecir. Pero ya pensando, ¿qué voy a ofrendar, cierto? Sí, entonces pensaba, soy nada. ¿Qué voy a hacer? Luego, cuando llegando a cierta edad, Abel también decidió. ¿Qué profesión decidió? Ya, ¿qué profesión decidió Abel? ¿Por qué él decidió pastor? ¿Por qué decidió pastor de los ganados, hermanos? Ustedes también ve, eso a mí me gusta, eso conviene, será negociante, será abogado, sea médico, sea doctorado. Usted ve, usted mirando, a él me conviene, me encaja, yo también tengo, ¿sí? Mi fuerza, habilidades, eso decidiré. Luego cada uno decide. Pero a ver, soy nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo decido, yo hago. Va a fracasar, va a sufrir, porque soy nada, vacío, nada. Por eso, ¿qué hacerá? ¿Sí? Para que Dios me bendiga, ¿cierto? ¿Sí? Mejor profesión que Dios le gusta. Amén, hermanos. ¿O no amén? Mejor, aunque Dios le gusta, no importa. A mí me gusta, eso haré. Eso es. Abel pensó, yo no sé muy bien qué gustará a Dios. ¿Qué gustará? ¿Dios qué le gusta? ¿Dios qué le gusta, hermanos? Oro le gusta. Churrasco le gusta. A mí me gusta el churrasco. ¿Dios qué le gusta, hermano? Es fácil, hermano, saber. Una vez aquí pastor Michel vino, me preguntó, Andrés, ese monte está blanco nieve, ¿cómo se llama? Me preguntó. Pastor, eso es Ijimani. Aquí es representante de la ciudad de La Paz. Soy orgulloso de aquí. Luego me pregunta, Andrés, Ijimani, ¿qué quiere decir Ijimani? ¿Qué será Ijimani? ¿Qué será? ¿Qué será Ijimani? Ijimani, ¿qué será? Ay, Andrés, ¿no sabe esto? ¿Tú vives aquí en La Paz? Así me ha dado mucha vergüenza. Entonces pregunté, Songo Ben, ¿tú en el colegio aprendió Ijimani? Sí, papá, dice, explíqueme Ijimani. ¿Qué es? Sí, ahí ellos vivían junto una familia, ¿cierto? Pero cuando estaba muy frío, sí salió para conseguir su madre comida. Y luego no volvió más, murió. Ijimani esperaba, tenía hambre. También extrañaba a su madre, salió a buscar.
Por eso ahí buscando ese monte murió congelado. Se llama Ichimani, dice. Ah, por eso Ichimani. ¿Cierto, hermano? ¿Exacto? ¿O no es exacto? ¿Poco parecido? ¿Es chistoso? Un cuento, ¿cierto? ¿Sí, leyendo? Leyenda. Leyenda. ¿Sí? ¿Así ustedes aprendieron en el colegio? ¿O no entre niños nomás hablando? Sí. Por eso Ichimani se dice. Ah, ya, saber. Yo nunca tenía interés, hermano. Solamente una montaña es, sí, hermosa es, llena de nieve, ¿no? Pero nunca pensé que Pastor Mitchell me va a preguntar, nunca pensé. Entonces, escuchando, luego recién tenía interés, ¿sí? Y pregunto. Luego Pastor Mitchell me preguntó, ¿tú misionero de Bolivia? Sí, pastor, soy misionero de Bolivia. ¿Cuántos habitantes viven en Bolivia? ¿Cuántos habitantes? No tengo interés en nada, solo yo nomás, ¿sí? Predicando el Evangelio, ¿qué importa cuántos habitantes viven aquí en Bolivia? Pero me pregunto, ¿tú eres misionero de Bolivia? Sí, pastor. ¿Cuántos habitantes viven en Bolivia? ¿Cuántas será? Tampoco sabe los que viven en la iglesia, ¿cuántos hermanos vivirán? Tampoco sé. Desde ahí, siervo, me enseña, me guía. Para trabajar, organizar en nivel Bolivia, debes saber la cantidad de habitantes. Según cantidad de habitantes, cuando realizan un evento, aquí sale cuánto por ciento va a repartir volantes, en qué manera ya va a trabajar, todo ya así puede planear. Pero no sabe nada, ¿sí? Pero desde ahí pregunté, internet, ¿no? Investigando aquí, ¿cuántos habitantes? 12 millones o 13 millones. Perdón, 50 millones. Sí, claro, ¿no? 12 millones, ¿no? 12 aproximadamente, 12 millones. Entonces ahí según esa enseñanza en la guía y aprendimos. ¿Y qué quiero hablar, hermanos? Usted sabe es demasiado fácil, ¿sí? Muchos dicen, no sé, no es mi profesionalidad, pero claro, no es su profesionalidades. Pero para saber, fácil, demasiado fácil. Que es solo seas acercarse de esas profesionalidades, médicos. Entonces ahí pregunta todo lo que sabe, su conocimiento, años gastando, pagando dinero, aprendió, me explica. Por favor, soy ignorante, enséñame, ayúdeme. Entonces ese doctor va a explicar, enseñar. Va a saber, ¿qué es? Acercarse de esta persona que tiene, ¿sí?, conocimiento. Luego, ¿qué hace? Abrir la boca. Ayúdeme, soy ignorante, no sé. Entonces él va a explicar. Explicando, ¿qué hace? Anota, todos anotan. Luego entonces yo también, igualito que esa profesionalidad, y hablo. En Santa Cruz compramos terreno, Palma Verde, pero tenía problema, ¿sí? La dueña no quería entregar todos los papeles, demandamos. Entonces la dueña sí consiguió su abogada profesional, abogada, ¿qué pide? ¿Qué pide? Todo dinero pide. Ese tiempo nosotros, nuestra iglesia no tenía dinero. Averiguamos abogada, $1,000, otro $1,000, otro 1,000. Dios mío. Ahí estaba Evangelista Rubén. Evangelista Rubén, frente de la iglesia vivía, y anticrético. Entonces en la iglesia mirando, ¿quién está cerca de la iglesia? Nadie. Evangelista, ese tiempo era hermano de la iglesia. También guía de zona. Yo llamé, hermano Rubén, ven acá. Pastor, ¿por qué? Aquí en la iglesia necesitamos un abogado. Entonces yo no soy abogado. No importa, ¿sí? Economizamos, iglesia no tenemos dinero, ¿sí? Pero pastor, yo no sé nada de jurídico, nada. No sé nada, yo sé poco de albañil, tampoco de eso. No se preocupa. Desde ahora, lo que yo doy,
lo que pedí, ¿no? Lo que hablando, eso no me haga. Ya fácil o difícil. A lo que usted me diga, es fácil, dice. Desde ahí todos los días vino a la iglesia, diariamente. Vaya, tal abogado, tal oficina, pregúntele, pide dinero, por favor, no tengo comida. Sí, enséñeme, ya dígale, pregunte. Así está bien, se fue. Luego anotó todo. En la noche viene, pastor, ese abogado, así dijo. Sí, todos los abogados no son real, hermano Rubén. Visita otro abogado. Por lo menos 10 tiendas de abogado y visita. 10, sí. En todo visito. Casi todo gratis. Luego todo anotaron. En la noche informamos. Esa tienda, ese abogado, eso. Entonces coincide alguna información. Eso hacemos. Pasó unos meses. Hermano Rubén, saco, corbata y mochila. Ese es mi abogado. Y llamó un día. Todos los diáconos de la iglesia ven, dice. Todos los guías de zona ven. Luego, hermano Rubén, ese pizarra, todo, abierta boca. Él es abogado. Lengua, su idioma, todo abogado. Nosotros hablamos, nuestro abogado, representante de la misión santa, abogado. Él todo hizo, explicaba. Mejor que otro abogado, que si recién salió, super profesionalidad. Todo trámite de ese ahí, hermano Rubén, todo trámite, ¿sí? Ya para saber no es difícil, hermanos. Para saber no es difícil. Aquí a ver, no sé, soy nada. Dios, ¿qué le gusta? Eso haré. Entonces Dios me va a bendecir. Eso sabía, ¿cierto, hermano? Entonces desde ahí preguntó, Dios, ¿usted qué le gusta? Acercándose a Dios, acercándose a su papá y su mamá. Dios, ¿qué le gusta? Dios, ¿qué le gusta, hermanos? El churrasco le gusta. O aquí, sacta, le gusta. ¿Qué le gusta, hermanos, Dios? O 200 bolivianos de billete le gusta, o dólares le gusta. ¿Qué le gusta? Dios, ¿qué le gusta? Ya vamos a buscarnos a Mateo, ¿sale? Capítulo 3. Voy a leer un poco rápido, puede anotar San Mateo, capítulo 3, el versículo 17. San Mateo, capítulo 3, el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este mundo único Dios ama, era su Hijo Jesús era. Dios tiene complacencia, no se puede aguantar. Es mi hijo era. Mi hijo, él me obedece, ¿sí? Él muy humilde. Luego, él solamente obedece a mí. Hasta que muera era. Todos los hombres, ¿sí? Confiando en sí mismo. Como fuera, capaces. Él no se acerca de él. Tampoco escucha mi palabra. Él lo hace lo que quiera, Dios. Vive. Son sucios, inmundos. Pero amo. ¿A quién ama a Dios? A nosotros. Pero son sucios, inmundos, llenos de maldad, llenos de deseo. Ni siquiera quiere saber qué Dios le gusta. ¿Qué quiere Dios? Lo que quiere, desea esa manera, quiere vivir. Pero el problema es que Dios ama a nosotros. Que sufre Dios. Que todos van a recibir maldición de Dios. Todos van a entrar al infierno que por nuestros pecados. Habló Jesús, vaya al mundo. Aunque tú eres mi hijo, no tiene pecado nada. Pero todos los pecados del mundo cargaré en ti. ¿Está bien? Entonces Jesús se escuchó. ¿Qué responde Jesús? Jesús, ¿qué responde?
Padre Dios, no quiero yo también. ¿Cómo es de toda la suciedad del hombre voy a cargar en mí? Me pesa mucho. Luego, finalmente voy a contra usted. Usted me va a matar. ¿Cómo voy a aceptar esto? No quiero, Dios. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Con ese pecado del mundo, ¿cómo voy a estar con usted? No quiero. Llorar. Pero finalmente Jesús, ¿acepto o no acepto? Acepto. Pero no quiero hacer según mi voluntad. Voluntad de usted y Padre, yo haré. Recibiendo lo que quiere Dios. Amén, hermano. Eso aceptó, luego en el mundo vino. Mientras está en este mundo, transmitiendo el amor de Dios, para que cambie la gente. Hermanos, no vive, no confíe ustedes, no vive lo que quiere ustedes. Esas maldiciones. Arrepentirse. Tiene que arrepentirse, despojando cada uno de ustedes. Vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Recibe el corazón de Dios. Jesucristo transmitiendo, luego, finalmente, y murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, Jesús, última palabra, ¿qué es? Consumado es. Sabe muy bien ustedes. ¿Qué quiere decir? Ya terminó nuestros todos pecados, aunque eso tampoco quería. Pero más importante, la voluntad de mi Padre Dios. Aceptó y murió era en la cruz. Cuando murió en la cruz, ahí redimió a nosotros. Limpió nuestros todos pecados. ¿Hasta cuándo limpió nuestros pecados? ¿Hasta cuándo? Para siempre, siempre. Para siempre. Perfectamente ya limpió todos los pecados para que nuestro Dios acepte a nosotros. Para que nosotros entremos al reino de los cielos, estar con Dios. Ahí todo Dios, Jesucristo murió, hizo. Abel preguntó, ¿a quién? ¿A quién? Dios, Dios que le gusta. A mí me gusta, ¿a quién? Mi hijo amado, Jesús. Entonces, Abel decidió, qué bien, ¿cierto? ¿Qué decidió? ¿Qué profesión decidió? Voy a hacer desde ahora. ¿Qué voy a hacer? Pastor, ganados. ¿Qué hace? Limpiando excremento de animales. Luego, ¿qué hace? Con animales juntos duerme, pesando lechera y queso, ¿cierto? Eso. Pero la gente viene cerca de Abel, viene, ¿qué dice? Cochito. Huele, ¿qué huele? ¿No han visto película de cantata? ¿Qué dice? Ese cochito huele feo. Así. La gente menosprecia el pastor. Es sucio, ignorante, lo sabe. Pero Abel decidió, ¿qué decidió? Tal vez ese trabajo la gente no le gusta. Yo tampoco, pero Dios le gusta. ¿Dios qué le gusta? ¿Dios qué le gusta? Sí, Jesús, que obedece la palabra de Dios. Las ovejas, la sombra de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 29 sale. Después de recibir Jesús el bautismo a través de Juan Bautista, al día siguiente el Juan Bautista dijo, he aquí, ¿sí?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a este mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las ovejas, la sombra, ¿qué sombra? El Cordero de Dios, Jesús. Dios miró a Abel agrado, estaba muy feliz, contento, hasta su ofrenda recibió.
Pero mirando a Caín, ¿cómo miró Dios? Abomina. ¿Por qué abomina? Él menospreciando la palabra de Dios. Luego confiando en sí mismo, aún su corazón muy bueno, pero pisoteando al corazón de Dios. Luego, ¿qué trajo ante Dios? ¿Qué trajo, hermanos? Fruto de la tierra. Fruto de la tierra es, ¿qué es, hermanos? Dios formó al hombre polvo de la tierra. De la tierra produce manzanas. ¿Qué produce? Sandías, cortos, bonitos, lindos. Ya ustedes también igual era. En nosotros, la tierra es nosotros. De nosotros producimos buenas cosas. Yo hice, yo ofrendé, yo prediqué, yo oré, yo apoyé a la iglesia, yo hice esto, yo prediqué el evangelio. El salvo recibió la salvación por mi prédica. Es mucha obra. Luego trae, ¿hacia de quién? Y Dios trae. ¿Dios qué dirá? Asesinato, era asesinato. Tu obra es sucia, era asesinato. Pero la gente menosprecia. Dios que sabe. Yo soy salvo. Yo soy diácono. Yo soy pastor. Yo tengo cargo. Mi vida ha cambiado. Yo estoy viviendo así. Dios que sabe. Ignora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Luego echa. Sigue. Luego produce de la tierra. Ese es los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra, ¿qué es, hermanos? De nuestros. La tierra es nosotros, nuestros, nuestra carne, ¿cierto? ¿No? De ahí produce. ¿Qué produce? Ustedes ante Dios presenta, adulterio presenta. Dios, yo adulteré. Dios, yo aborté. Bendíceme, así viene. ¿Cómo va? Dios, yo ofrendé. Dios, yo hice. Dios, yo eso hice. Dios, eso, bendíceme. Así ya la gente presenta la mayoría. ¿Sí? ¿Cierto, hermano, todos? Muchas personas así. Pero no sabe cómo está menospreciando a Dios. Había dicho, esa tierra es maldita. No tráigame. Me da rabia. Me da queja. Pero la gente ignora. Sigue. Dios, yo ofrendé. Dios, yo hice esto. Dios, yo prediqué el evangelio. Yo congregué esa iglesia. Yo fundé esa iglesia. Yo soy antiguo desde antes. Yo hice eso. Muchas personas. Dios al ver, abomina. Escupe sucios. Rechaza. Ahí Caín fue rechazado. Después de ser rechazado Caín, se cayó su semblantes, se enojó, no podía aguantar. Luego, ¿qué hizo? A ver, vamos, dice, vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? Al campo. Luego mirando, nadie está. ¿Qué hizo? Mató, hermanos. Instrumento de Satanás. Entre dos hijos, Caín y Abel. Son creyentes en Dios. Sabía, ¿sí? Dios nuestro Padre verdadero. Son creyentes, ¿sí? Debajo de su padre y madre son creyentes. Pero ahí nació un hijo, Caín. Luego otro hijo, Abel era Abel. Igualito era. Ahora Satanás, ¿cómo va a engañar? ¿Cómo engañó a Caín? Luego usó instrumento de Satanás. Luego, ¿cómo destruyó su vida? Mató a su hermano. Igualito era esta mañana, hermanos. Satanás, si no hay excepción, cada uno se acerca. Luego va a engañar, que sea instrumento de ese Satanás. Desde el principio no va a decir a ustedes, mata, adúltera, fornica. Nadie habla. Pero ¿cómo es? Tú estás ayudando bien. Tú recibió la salvación. Tu vida ha cambiado. Tu vida diferente era. Ustedes ahora tienen cargos cerca de la iglesia, apoyando.
Luego, ¿qué hace? Poco a poco. Confía. Después de confiar, ¿qué hace, hermanos? Después menosprecia la palabra de Dios. Aún claramente escucha en el culto de las reuniones. Hermanos, no es así. Menosprecia, ¿sí? Porque yo soy mejor. Yo sé profesionalidad. Yo también recibí la gracia de Dios. Lo que desea ahí, toda la palabra de Dios menosprecia, pisotea. Además, los hermanos en la iglesia también menosprecian, porque no puede escuchar. Luego, ¿qué hace? Aunque Dios no quiere, pero ¿qué hace? Con una fuerza grande, luego se rebela contra iglesia, contra siervo, destruyera su vida, luego todos. Esa mañana nosotros sí hemos leído Génesis capítulo 4, a través de Caín y Abel, ¿cierto? Abel era nada, por eso se acercó. Dios, ¿qué le gusta? Dios, ¿qué quiere? Aún no agradó a Abel, tampoco era esa profesión, pero ¿cómo es? Ese ovejas es la sombra de Jesús era. El único Dios acepta, agrada, encanta. Luego, ¿sí? Ahí ofrendó las ovejas de los ganados. Pero Abel muy diferente. Sabiendo que Dios había dicho, maldita será la tierra. Pero sabiendo esto, como él menospreciando lo que gustó él, ¿sí? Ahí ofrendando esta mañana y podía ver. Así esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. ¿Sí? Entonces esta mañana, primer domingo del mes, hay, ¿no? Santa Cena. Y entonces primero para el pan, diácono René Calle va a orar. ¿Sí? Siempre en nuestra iglesia, primer domingo del mes, hacemos, ¿no? Ese recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces diácono René Calle va a orar para el pan. Buenos días, hermanos, oremos. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día, que a través de su iglesia, su siervo y la palabra nos permite estar nuevamente reunidos, Señor. Como cada primer domingo de cada mes, hoy nosotros recordamos la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos el pan, símbolo de su cuerpo, que por causa de todos nuestros pecados fue dado. Hoy tomamos el pan, Señor, y oramos porque esta es su voluntad. Esto es lo que le agrada, Señor, ante todas las cosas y delante de este mundo, Señor, el Evangelio. Padre Dios, así recordamos este día tomando el pan, símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado para perdón de pecados. Una vez más damos gracias, orando así en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces los diáconos, ¿no? Los diáconos, ¿sí? Pueden ayudar a servir a los hermanos. Los diáconos, también los guías de zona también juntos, si no alcanza, por los diáconos. Sí, en nuestra iglesia, como hablamos, ¿no? Primer domingo del mes, nosotros recordamos, ¿no? Donde predique el Evangelio, nosotros también recordando esa ceremonia. Así que, en el monte Calvario se vio una cruz, emblema de aflicción.
esa cruz no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿A todos tomaron? Todavía entre los hermanos, también las hermanas no recibieron el pan, puede levantarse la mano. A los diáconos pueden acercarse. Y algunos se confunden, ¿sí? Como en la Biblia está escrito sobre el bautismo, también las ceremonias para recordar. Pero no es salvación, eso es. Y muchos no conocen la palabra de Dios. Si la salvación viene único era, ¿sí? Por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte. Sí, claro, ese bautismo es también, ahora está haciendo recuerdo, Santa Cena, también hace recordar. Pero la salvación viene por el nombre, creer en el nombre de Señor Jesucristo, que como murió por nuestros pecados. Sí, entonces, ¿ya todo tomaron? Sí, está bien, entonces para el vino diácono y Gustavo Espejo va a orar. Oremos, hermanos. Señor Dios, Padre amado, le agradezco, Señor, esta oportunidad, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de la palabra. Por este tiempo, Señor, de comunión, retornamos, Señor, a la iglesia. Padre, recordamos en este tiempo, Señor, esa sangre preciosa, Señor, que fue derramada en la cruz. Hasta la última gota, Señor, por nuestros pecados, por nuestra redención, Señor. Queremos recordar, Señor, cómo esa sangre, Señor, subió al mismo trono de la gracia llevado por su Hijo mismo, Señor, para darnos, Señor, eterna redención, para darnos la salvación, la justificación, la santidad, Señor. En esa sangre también, Señor, está la salud, nuestra paz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted se ha complacido, Señor, en su Hijo, que hizo la voluntad suya, Señor, y nos dio, Señor, esta preciosa sangre, Señor, para darnos, Señor, también entrada libre, Señor, al reino de Dios. Oramos, Señor, agradecidos, Padre, recordando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Entre también ustedes también, ¿no? Tal vez no ha llegado todavía en su corazón la certeza, ¿no? Aún Cristo murió, pero todavía me siento pecador. Sí, entonces tal vez todavía no tiene la fe, la certeza de la salvación.
ese copa, también el pan puede pasar, no hay problema, ¿sí? No hay maldición. Algunos piensan, no, todo toma, pero yo no tomo, ¿qué pensaría alguien? Piensa. Más importante, si todavía no ha llegado esa fe, esa certeza, mejor acercándose aquí, ¿sí? Los ministros, los seminaristas, los diáconos, hermanos. Entonces, ¿cómo hablamos? Entender, saber, es fácil, acercándose, humillando y preguntar. Yo no entendí bien, me siento todavía, soy pecador, no tengo pecado, yo cometo, sigue. Pero aquí usted dice que no tiene pecado, enséñeme. Así un corazón abierto humildemente se acerca, escuchando luego, cierto, yo no sabía. Eso ya recibe, rápido va a recibir la salvación. Amén, hermanos. Por eso, más importante ustedes y tener la fe, tener certeza. Esa salvación va a dar la gracia de Dios, toda la bendición de Dios. Dios así puede acompañar en su vida. Luego Dios mismo puede proteger, ya no más usted, Dios va a proteger. Ya todos hermanos ya tomaron el vino, todavía no ha llegado hacia ustedes, levanten la mano. Creo que todos ya recibieron. Sí, está bien, muchas gracias. Entonces voy a orar, orando terminaremos esta mañana. Sí, todos oraremos, cerrando los ojos, voy a orar para terminar. Dios Padre, esta mañana escuchando sobre dos hijos de Adán, y Caín y Abel, ¿verdad? Satanás cómo así engaña, luego agarra como su instrumento de Satanás, luego destruyendo totalmente su vida, se arruina a su familia, como Caín mató a su hermano, como siendo hermano propio puede matar, tal vez tiene enojo, rabia, pero ¿cómo puede asesinar y matar en esa manera? No es Caín, era ese deseo, corazón de Satanás y diablos. Igual que está hoy día también Satanás, ¿cómo así engañando hace confiar igualito que Caín, menospreciando la palabra de Dios? Luego, si desea tener su manera, establecer su propia manera justicia. Luego así menospreciando a Dios hasta su palabra. Luego cómo así destruye su vida y sus hermanos. Dios Padre, pero nosotros, igual que Abel, somos nada, somos nada, solamente éramos pecadores malos. No sabe dirigir, no sabe guiar a nuestras vidas. Por eso acercamos de usted. Usted diga, diciendo, nuestro Dios Padre haremos. Dios Padre, esta mañana todos los hermanos, negando despojando de sí mismo, luego cualquier palabra de Dios, recibiendo, luego Dios va a aceptar, Dios va a bendecir como Abel, acompañando a su vida, va a dar la justicia, su bendición. Esta mañana gracias y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Muchas gracias. Entonces, mi matrimonio esta semana que viene, ¿no? Viajaremos a Riviera Alta, y porque era esta semana, pero suspendimos porque la visita de embajador de Bolivia que estaba en Argentina. Entonces ahí visitó esta semana, sí, gracias a Dios, ¿no? Recibiendo, luego también y podía y coordinar juntos para la visita de siervo de Dios, Pastor Ospag en Bolivia. Como los hermanos saben, su visita, ¿no? Aquí en Sudamérica. Entonces, uno de los países de Sudamérica deseamos ser, ¿no? Que visite su siervo aquí en Bolivia. Pido sus oraciones. Luego también esta semana, como mi matrimonio, viajaré a Riviera Alta, hay seminario, CELEF. Luego también esta semana, ¿no? Muchos ministros de Bolivia viajarán a diferentes ciudades, ¿no? 14 ciudades, visitando para realizar seminario bíblico. Entonces los hermanos sí tienen su familia, conocidos en diferentes ciudades que realizan y pueden visitar, luego invitar al seminario CELEF en diferentes ciudades. Entonces esta mañana hasta aquí terminamos y yo pasaré al presentador.
Sí, muchas gracias, pastor, y por la palabra, ¿no?, que puede dar esperanza en nuestro corazón. Antes de concluir el culto dominical, quiero dar algunos anuncios y después vamos a tener el tiempo del informe económico, ¿sí? Primero, como ustedes, hermanos, saben, del 16 al 18 de marzo realizaremos seminario bíblico aquí en La Paz con el expositor Pastor William Escobar de la Iglesia de Santa Cruz, Palma Verde, ¿no? Entonces, y realmente falta muy poco tiempo, ¿sí? Todos los hermanos uniendo el corazón, con los guías coordinando, podemos preparar e invitar, ¿sí?, a los familiares. Una gran oportunidad, ¿sí?, para compartir el Evangelio. Seguimos con las inscripciones, hermanos, para las academias de IYF. No sé si están enterados, pero estamos, ¿no?, como invitando a los jóvenes nuevamente para lo que son las academias. Actualmente tenemos 19 academias. Entre las 19 hay academias de idiomas nativos, lo que es aymara, quechua, guaraní. También tenemos idiomas internacionales, lo que es francés, coreano, inglés, ¿no?, y otros, el chino también, japonés. También tenemos academias como de arte, ¿no?, como es robótica, diseño gráfico, edición de video y otras academias más. Espero que los hermanos puedan invitar, sí, a sus familiares para que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad, y a través de estas academias también se está compartiendo lo que es las conferencias del mundo del corazón, ¿sí?, con sus siervos, ministros internacionales. También tenemos, hermanos, abiertas las inscripciones para las academias para niños, ¿sí?, academia de fútbol, ballet y danza. Los niños están también aprendiendo, ¿no?, acerca del fútbol, ballet con los diferentes maestros en diferentes horarios y días. Todos los hermanos que quieran, ¿no?, más información pueden adquirirlo en oficina directamente o contactarse con los guías de zona, ¿sí? Los guías de zona también les van a brindar la información. Entonces todos los padres también pueden aprovechar esta oportunidad y animar a sus hijos, ¿sí?, a que sean parte, ya sea fútbol, ballet o danza. También, hermanos, todos los días miércoles y sábado tenemos, ¿no?, estudio del Evangelio de San Juan con el pastor Oxupar en el canal Cristo TV, ¿sí? Entonces es una gran oportunidad, hermanos, no desaprovechen, ¿sí? Los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde. Amén, hermanos, ¿vamos a invitar? Vamos a invitar, ¿sí? También, si es que tal vez no pueden ver en el canal Cristo TV, también pueden descargar en el Play Store la aplicación, ¿sí?, buscando Cristo TV, y de esa manera también pueden ver las prédicas del pastor Oxupar. También, hermanos, como es de costumbre, todos los domingos que tenemos a las 7:30, predicación dominical, ¿sí?, con el pastor Oxupar. Hoy también tendremos a las 7:30 predicación dominical. También, hermanos, quiero comunicarles, ¿sí?, para el desarrollo del Evangelio, para anunciar el Evangelio en los diferentes lugares, provincias, ¿no? Los hermanos que quieren servir junto a la iglesia, hemos habilitado una cuenta, ¿sí?, que está en el Banco Visa. El número es 203-84-018, está a nombre de Jorge Parrado. Todos los hermanos que quieren sumarse y apoyar y realizar esta ofrenda de amor lo pueden hacer haciendo un depósito. Esto es exclusivamente para anunciar el Evangelio en diferentes lugares, sectores de Bolivia. Bueno, hermanos, yo quiero agradecer, sí, a todos los hermanos que están participando, también los hermanos que están conectados en las plataformas tanto del YouTube y también del Facebook, ¿sí? Quiero agradecer su participación y esperar y animarlos a que visiten la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Sí. Ahora, hermanos, quiero invitar al diácono Jorge Parrado, quien también va a dar